Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar muchísimo debate y expectación entre todos los fans de la pareja turca más querida. Preparaos porque vamos a hablar de la tensión máxima entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en una discusión sorprendentemente intensa. Si lo habéis leído bien, el título lo dice todo. Y antes de que me lancéis tomates virtuales, quiero aclarar algo, este vídeo no busca crear polémicas innecesarias ni difamar a nadie. Al contrario, nuestro objetivo es analizar, desde una perspectiva informada y respetuosa, ciertos momentos que han llamado la atención de los medios y de sus seguidores, tratando de entender qué pudo haber detrás de esas situaciones. Ya sabéis cómo funciona esto. Si disfrutan de nuestros análisis, de nuestras exclusivas y de estar al día con todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. No se pierdan nada. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos nuevo contenido. Así nos apoyan un montón y nos animan a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa pronto traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que enamoró a millones. Hemos sido testigos de su amor, de sus viajes, de sus muestras públicas de afecto, y de cómo han apoyado mutuamente sus carreras. Parecía una historia de cuento de hadas, ¿verdad? Pues, como en toda historia, existen capítulos que nos dejan con la boca abierta, y hoy vamos a explorar uno de esos momentos que generaron bastante revuelo, una supuesta discusión, cargada de tensión, que fue captada por los flashes de la prensa. Para entender la magnitud de este evento, debemos retroceder un poco. La presión mediática sobre Hande y Kerem siempre ha sido altísima. Cada uno de sus movimientos, cada salida conjunta, cada fotografía era analizada al milímetro. Y cuando hablamos de una pareja tan pública, esta atención puede ser tanto una bendición como una carga. En el caso de Hande y Kerem, ellos, en general, manejaron esta atención con una gracia considerable, tratando de mantener su vida privada lo más privada posible, dentro de lo que cabe para figuras de su calibre. Sin embargo, hubo un momento hace ya algún tiempo, que se convirtió en noticia de primera plana. Se trataba de una noche saliendo de un restaurante en Estambul. Las cámaras estaban al acecho como siempre. Y lo que se vio en las imágenes y los vídeos que circularon fue diferente. No era la típica escena de pareja cariñosa saliendo a cenar. Se percibía una atmósfera de incomodidad. Según los testimonios de los paparazzi y las imágenes, la discusión, o al menos una fuerte tensión, se manifestaba en sus gestos, en sus expresiones faciales, en la forma en que se comunicaban. Se les veía distantes, con miradas que transmitían frustración o desacuerdo. En algunos fragmentos de vídeo, se podía observar a Kerem hablando de forma más enérgica, y a Hande con una expresión más contenida, pero visiblemente afectada. Lo más intrigante de esta situación es la especulación que generó. ¿De qué podían estar discutiendo dos personas que parecían tan enamoradas? Las teorías volaron. Algunos decían que era por la presión mediática, por el cansancio de ser constantemente observados. Otros apuntaban a posibles celos, aunque no había ninguna evidencia que respaldara tal afirmación. Había quienes sugerían que podría ser una diferencia de opinión sobre algún proyecto profesional, o quizás algo relacionado con sus familias o amigos. La verdad es que sin una declaración directa de ellos, todo era pura conjetura. Sin embargo, lo que sí es innegable es la tensión que se palpaba. No era una discusión acalorada y gritona, de esas que vemos en las películas y que, sinceramente, a veces son más teatro que realidad. Era algo más sutil, más profundo. Se percibía en la rigidez de sus cuerpos, en la falta de contacto visual prolongado, en la forma en que intentaban mantener la compostura ante las cámaras, pero sin lograr disimular del todo que algo no iba bien. Hande, conocida por su elegancia y su capacidad para mantener la calma, mostraba una expresión que denotaba preocupación o incluso molestia. Kerem, por su parte, con esa energía característica suya, parecía intentar transmitir algo con urgencia, pero sin encontrar la receptividad esperada. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, magnificaron el incidente. Los titulares hablaban de crisis, de rupturas inminentes, de problemas serios en el paraíso.
Y esto, a su vez, alimentaba la preocupación de los fans. Para muchos, ver a su pareja favorita enfrentando un momento de conflicto era desgarrador. Querían entender, querían que se resolviera, querían seguir viendo esa conexión especial que tanto admiraban. Es importante recordar que incluso las parejas más sólidas enfrentan desacuerdos. La vida no es perfecta y las relaciones, por muy idílicas que parezcan desde fuera, implican desafíos. Lo que diferencia a las relaciones públicas es que estos desafíos se exponen al escrutinio público, y eso puede añadir una capa de complejidad que no siempre entendemos. Imaginen tener que lidiar con una discusión personal mientras saben que hay decenas de cámaras apuntándoles, esperando captar el momento más vulnerable. No debe ser nada fácil. En este caso particular, lo que llamó la atención fue esa tensión máxima que sugería el título. No era una pelea cualquiera, era como si hubieran llegado a un punto álgido, a un momento de máxima fricción, donde las palabras no salían como querían, o donde las emociones estaban a flor de piel. Podríamos imaginar que quizás venían de una noche tensa en casa, o de una conversación que se había prolongado y había llegado a un punto muerto. O tal vez, como mencioné antes, la presión del trabajo, los rodajes extenuantes, los viajes constantes, habían mermado su paciencia. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto en estos análisis: la comunicación no verbal. En esa noche las expresiones faciales, los gestos, la postura corporal, decían mucho más que las palabras que pudieran haber intercambiado. Los ojos de Andy en muchos de los fragmentos parecían buscar una salida, o quizás expresar una profunda decepción. Kerem, por su parte, mostraba una intensidad en su mirada, una urgencia que podía interpretarse de muchas maneras. Era un momento de fragilidad expuesta, de vulnerabilidad compartida, pero también de aparente distancia emocional. Para los fans, este tipo de situaciones son difíciles de procesar. Ellos se han identificado con la pareja, han soñado con su amor, y verlos en un momento de conflicto, por leve que sea, puede generar una sensación de desilusión o de tristeza. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que todos tenemos nuestros momentos difíciles, y que estas figuras públicas, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sus propias luchas y sus propios desacuerdos. Analizando las imágenes y los vídeos disponibles, podemos inferir que, si bien había una discusión, no parecía ser una pelea destructiva. Era más bien un momento de confrontación, donde las diferencias se hacían patentes. La forma en que salieron del lugar, cada uno por su lado, tampoco ayudó a disipar las dudas. Si bien a veces, después de una discusión, uno necesita un espacio, esta separación física ante las cámaras pudo interpretarse como una señal de mayor profundidad en el desacuerdo. ¿Qué pudo haber desencadenado esa tensión máxima? Es difícil decirlo con certeza. Podríamos especular sobre muchos factores: diferencias de opinión sobre el futuro, sobre decisiones importantes, sobre la gestión de su vida pública, o incluso algo tan simple como un malentendido puntual. Lo que sí es claro es que la presión de ser constantemente observados puede amplificar cualquier conflicto. Un pequeño desacuerdo en un ambiente normal podría resolverse en privado sin mayores consecuencias. Pero para Andy y Kerem, cualquier chispa podía convertirse en un incendio mediático. Es interesante cómo los medios a veces construyen narrativas. En este caso, la narrativa se centró en el conflicto, en la ruptura, y en la tensión máxima. Y aunque las imágenes mostraban algo innegablemente tenso, es importante no sacar conclusiones precipitadas. Muchas veces estas situaciones se magnifican y se interpretan de forma negativa, cuando la realidad podría ser mucho más sencilla. Lo que aprendimos de este evento y de otros similares es que la vida de las celebridades, a pesar de su brillo y glamour, está llena de desafíos únicos. La constante exposición, la presión por mantener una imagen pública, y la invasión de la privacidad, son factores que pueden afectar cualquier relación. Y en el caso de Andy y Kerem, ellos tuvieron que navegar por todo esto mientras estaban en el ojo del huracán. A pesar de esta discusión que generó tanto revuelo, lo que también sabemos es que poco tiempo después, se les vio juntos de nuevo, sonrientes y aparentemente reconciliados. Esto demuestra la resiliencia de su relación, y la capacidad de superar los obstáculos. Quizás esa noche de tensión fue simplemente un episodio más en la vida de una pareja, un momento de fricción que con el tiempo, se convirtió en una anécdota. Pero para nosotros como observadores, nos dejó una clara imagen de esa tensión máxima que, aunque no entendamos completamente su origen, fue innegable.
Y es precisamente en estos momentos donde podemos reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, tanto las públicas como las privadas. Todos tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos de desacuerdo, nuestras conversaciones difíciles. Lo importante es cómo se manejan, cómo se aprenden de ellos y cómo se sigue adelante. Hande y Kerem, a pesar de las presiones, demostraron una y otra vez su compromiso mutuo. Así que, resumiendo lo que hemos analizado hoy, nos centramos en ese momento de tensión máxima entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, evidenciado en una aparente discusión captada por los medios. Vimos cómo esta situación generó un torbellino de especulaciones y debates entre sus seguidores y la prensa, alimentando la preocupación por el estado de su relación. Analizamos la posible influencia de la presión mediática y la complejidad de mantener una vida privada bajo constante escrutinio. Si bien las causas exactas de la tensión siguen siendo un misterio, la intensidad de sus expresiones y gestos nos dejó claro que no fue un momento trivial. A pesar de todo, su relación ha demostrado ser fuerte, superando este y otros desafíos, recordándonos que incluso en el mundo del espectáculo, las parejas enfrentan adversidades y aprenden a navegar por ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática juega un papel demasiado grande en la vida de las parejas famosas? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado esa noche? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Los leo con muchísimo interés y me encanta que participen. Y si les gustó este vídeo, si creen que aportamos valor y entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y contenido exclusivo. Un abrazo enorme para todos.